Buenos días. Bueno, entramos en la última clase y el último video de complementos de álgebra. Tomamos un segundo ejemplo. Ayer vimos un ejemplo de cómo calcular el grado de una extensión. Si es simple, el grado de una extensión en principio no simple, que la convertimos en simple. Entonces, veamos un segundo ejemplo. Supongamos que alfa sea una raíz compleja de este polinomio. Entonces, lo que se pide es hallar primero el grado de Q de alfa sobre Q, indicar una base de Q de alfa sobre Q, y bueno, si es una base como espacio vectorial, entonces ese elemento se va a escribir como combinación lineal, por ejemplo, 1 menos alfa al cuadrado a la menos 1, como como combinación lineal de los elementos de la base indicada. Hay que trabajar como en geometría analítica, recordar la noción de linealmente independiente. Para la primera parte, P en alfa yo ya sé que es 0 y es irreducible sobre Q ya que el polinomio es de grado 3 y no tiene raíces racionales. Por lo tanto, este polinomio es mónico, tiene esas propiedades, entonces el grado de la extensión Q de alfa sobre Q es 3. Por el teorema, la base P es 1 alfa, alfa cuadrado, la base de Q de alfa sobre Q. Para resolver el hechizo C, 1 menos alfa al cuadrado a la menos 1, que es 1 sobre alfa al cuadrado, yo lo quiero escribir como combinación lineal de los vectores, digamos, 1, alfa y alfa cuadrado de esa manera. Pasamos multiplicando y cuando haga las cuentas, ahí me va a aparecer una potencia cúbica y va a aparecer una potencia a la cuarta, pero la base es 1 alfa, alfa cuadrado. Entonces, tengo que escribir a ese cubo y a esa potencia cuarta como combinación lineal de los vectores 1 de alfa y alfa cuadrado. Pero yo sé que P de alfa es 0, entonces alfa cubo se escribe de esa manera. Hacemos unas cuentitas y alfa a la cuarta, si no me equivoqué las cuentas, se escribe de esa otra manera. Reemplazamos y nos queda que el 1 se escribe como combinación lineal de esa manera de los vectores 1 alfa y alfa cuadrado. Pero bueno, 1 alfa y alfa cuadrado son linealmente independientes, por lo tanto, lo que se tiene que dar es que se tiene que satisfacer ese sistema de ecuaciones lineales y esas soluciones tienen que ser únicas. Bueno, usamos el método de Gauss, trabajamos como Gauss nos enseñó y llegamos a que lambda 1 es un medio, lambda 2 igual a lambda 3 es igual a un cuarto. O sea que ese elemento se escribe de esta forma. Un medio más un cuarto de alfa más un cuarto de alfa cuadrado. Bueno, nos queda la frutilla de la torta. Saber cuáles son todos los cuerpos finitos. Ustedes conocen los ZP. Bueno, supongamos sea F un cuerpo con Q elementos y que tenga característica P con P'. Supongamos que exista uno. Bueno, por aquel teorema que hemos visto, dentro de todo cuerpo finito había una copia de ZP, o sea, F es una extensión de ZP. O sea, F es un ZP espacio vectorial. Bueno, tendrá dimensión n, y entonces si hay un ejercicio en la práctica, si tiene una base con n elementos, pero como los coeficientes están en ZP, cada coeficiente puede tomar p valores,
Por lo tanto, la cantidad de vectores que puede tener f es p a la n para algún n. O sea, si existe un cuerpo con q elementos, y tiene característica p, ese cuerpo tiene p a la n elementos para algún n, una potencia de un primo. Recordar que el grupo de los elementos inversibles, el grupo multiplicativo, era cíclico y tenía un elemento menos, o sea, tiene p a la n menos un elementos. Luego, para todo alfa en f estrella se satisface eso. Recuerden que todo elemento del grupo elevado al orden del grupo me da el neutro. Luego, todo elemento de f, si incluimos el 0, es raíz de este polinomio. Entonces ese polinomio se factoriza así, como producto de factores lineales con alfa en f. Es decir, f es el cuerpo de raíces de p de x. Recíprocamente, si yo doy un primo positivo p y doy un natural, en el apunte está probado, están hechas todas las cuentas, existe un cuerpo finito que noto así, fp a la n, de cardinal p a la n, unívocamente determinado como un subcuerpo de zp barra, la clausura de zp. Saben que creo que fue Artin que demostró la existencia de la clausura algebraica, o sea, demostró que existe un lugar donde están todas las raíces de polinomios con coeficientes en zp, y eso es lo que llamamos clausura algebraica, y se lo habíamos notado así. Bueno, obviamente que es el cuerpo de raíces de este polinomio, y sus elementos son todas las raíces del mismo. Bueno, ahora, dado P y N, ¿cómo hallo K? ¿Cómo hallo K? Yo ya sé que si N es 1 y tomo un primo, los ZP funcionan, pero si tomo un primo y un N no es primo, ¿cómo hallo K? Bueno, entonces, sea K un cuerpo con P a la N elementos. Sabemos que existe, es único, a menos isomorfismo. Entonces, lo que se hace es tomar un polinomio p de x perteneciente a zp de x, polinomio irreducible de grado n. Lo que se prueba es que k es isomorfo a ese cociente, zp de x sobre el ideal generado, y ese cociente es isomorfo a zp de alfa. Por lo tanto, para hallar alfa, obviamente, va a estar en zp barra y se debe anular en alfa. Lo que uno hace es trabajar con aquel resultado de cómo son los elementos de un cociente y las clases de la clase del x es lo que nosotros llamamos alfa, y allí podemos hallar las tablitas para trabajar con los cuerpos. Fíjense, si el primo es 2, si el n es 2, tenemos z2, si n es 3, tenemos a z3. Si n es 4, ya tenemos p al cuadrado, y el ejemplo está en el apunte. Si n es 5, tenemos a z5, recuerden que es único, a menos isomorfismo. Si n es 6, no hay cuerpos con 6 elementos. Si n es 7, tenemos a z7, y el otro es 8, que 2 al cubo. Entonces tendríamos que tomar z2 de x y encontrar un polinomio, o el polinomio irreducible de grado 3 sobre z2, y allí hacer la tabla para tener cómo se opera
en ese cuerpo. Es una tabla grande y, bueno, por eso que no la quiero poner. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es decir, este resultado, ese primer ejercicio de la práctica, el teorema de la torre, son claves para resolver la mayoría de los ejercicios, de esta parte. Hay que acordarse de geometría analítica y hay que acordarse de todo lo que hemos visto de anillos. Ha sido un placer trabajar con ustedes en este primer cuatrimestre 2020, obviamente inolvidable para todos por muchos motivos. Nos vemos, hasta luego.